La medicina del deporte cumple un papel protagónico en cuanto a las ciencias de la salud y es vanguardia en materia de salud pública, por cuanto promueve estilos de vida saludable y, en este sentido, contribuye al desarrollo de la calidad de vida de la población. De igual manera, la medicina del deporte tiene su contribución muy destacada en la preparación atlética, en el alto rendimiento, en cuanto que, conjuntamente con otras áreas del trabajo que se realiza en el alto rendimiento, el control biomédico y psicopedagógico, con estas ciencias aplicadas, vamos a contribuir al seguimiento de las adaptaciones biológicas que sufre el organismo del atleta cuando se le suministran las cargas físicas de trabajo. Todo ello con el fin de alcanzar la forma deportiva y, por supuesto, lograr mayores resultados para obtener las medallas en los campeonatos nacionales e internacionales. Ahora, ¿de qué forma la masificación de la actividad física para la salud contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones? El impacto que tiene a nivel del organismo de los ciudadanos, bien sean obreros, trabajadores, profesionales, estudiantes, es el de promover un estado físico y mental favorable para el desarrollo de sus actividades en las diferentes áreas en las que se encuentre laborando. Este desarrollo de sus habilidades va a permitir también el desarrollo de habilidades intelectuales, también la física, pero de importancia las intelectuales, que va a conllevar, por supuesto, a que los países puedan disminuir sus inversiones financieras en el área de la salud, sobre todo en la parte de la recuperación de la salud, porque los individuos tendrán mayor disposición y mayor calidad de vida. Por supuesto, favoreciendo un medio ambiente favorable. ¿De qué manera la medicina del deporte puede contribuir a la atención de los atletas? Esta atención tiene que ser una atención integral, para lo cual se requiere de la competencia de un equipo multidisciplinario. En materias de medicina del deporte, no es tan solo cuidar la salud del deportista, atender sus afectaciones y lesiones. También es la preparación física, pero como aspecto fundamental de la medicina del deporte tenemos los estudios, el análisis y la investigación médico-deportiva para saber cuáles son las reacciones que sufre el deportista o que afectan o modifican la carga biológica del deportista ante las cargas físicas de trabajo durante los entrenamientos. Para ello, nos asistimos de otras áreas y conocimientos científicos afines, como la fisiología del ejercicio, la biomecánica, la nutrición, la bioquímica, la quinantropometría, otras especialidades médicas afines, como la traumatología del deporte, la medicina física y rehabilitación, la cardiología deportiva, entre otras, y como aspecto importante tenemos la metodología del entrenamiento. El médico del deporte tiene que profundizar en los métodos que utilizan, los medios que utilizan los entrenadores para suministrar el trabajo a los deportistas. En este sentido, nosotros, el médico del deporte, debe realizar su plan biomédico en base a la planificación del entrenador. Y el aspecto que no podemos dejar por fuera es el de la psicología del deporte, el seguimiento que hace el médico en el campo, en el laboratorio, en los sitios donde asisten los deportistas, también deben ser realizados por el psicólogo del deporte, atendiendo a los deportistas en el campo y en sus situaciones ambientales. Todo este conjunto va a servir de base para los métodos científicos del control biomédico del entrenamiento deportivo.
Ajá. ¿Qué acciones vamos a tener? Tenemos que, en primer lugar, tener los espacios físicos donde se van a realizar los trabajos, en el campo, en el laboratorio, pero también un centro de atención integral al atleta, los servicios médicos y los laboratorios de evaluación de los deportistas. En este sentido, tenemos que tener una estructura organizativa en la cual se pueda planificar, organizar, dirigir y ejecutar las políticas referentes del deporte y de las ciencias del campo del deporte y de los atletas. Los programas de control biomédico del entrenamiento para nosotros poder llevar el seguimiento, las evaluaciones, las mediciones biológicas que realizamos en las pruebas tanto de laboratorio como de campo o de terreno, y al mismo tiempo hacer el seguimiento de los atletas en cuanto a la prevención y tratamiento de lesiones o afectaciones de la salud. Para todo esto es indispensable la formación de los especialistas en el área de las ciencias del deporte y de los médicos, porque mientras más especializados estén, mayor serán sus aportaciones y contribución en el campo de la medicina del deporte y del control biomédico del entrenamiento. La investigación igualmente van a contribuir a mejorar la atención médica del deportista. En definitiva, la atención en el alto rendimiento es una atención médico-científica integral, en la que participan un conjunto de profesionales o grupo de profesionales que van a contribuir a optimizar los resultados deportivos, pero en simbiosis con el cuidado, la atención que se tenga en la salud del deportista, evitando todas aquellas afectaciones que puedan de alguna manera modificar y alterar su sistema orgánico. Con ello vamos a procurar una mayor calidad de vida de los atletas y en lo que es fundamental en el alto rendimiento, que es el obtener los resultados competitivos óptimos para el logro de las medallas que tanto anhelamos. De esta manera podemos definir la medicina del deporte como una especialidad médica que se encarga de estudiar los efectos que ocasiona en el humano la aplicación de cargas físicas de trabajo en cuanto a intensidad y volumen de los ejercicios físicos y el entrenamiento. Contempla el fortalecimiento de las cualidades funcionales que potencian y optimizan los resultados deportivos en el alto rendimiento. Además de ello, toma en mucha consideración lo que respecta a la prevención, la profilaxis en el deportista para evitar las lesiones deportivas, realizar los tratamientos, el seguimiento, la rehabilitación y la reincorporación de los atletas luego que han estado lesionados o afectados en su salud. Esta incorporación debe hacerse lo más pronto posible, en la brevedad posible, para que no pierdan su entrenamiento y sus adaptaciones biológicas que ya habían adquirido. Es una ciencia también de la salud, porque promueve un estilo de vida saludable con el seguimiento y control del entrenamiento para la promoción de la salud de aquellas personas que realizan su actividad física en pro de elevar la esperanza y la calidad de vida. Haciendo un recuento histórico, es fundamental conocer que en los segundos Juegos Olímpicos de Invierno en Suiza en 1928 se creó la Federación Internacional de Medicina del Deporte. Su objetivo fue el de proteger la salud de los deportistas de alto rendimiento. Ya en los antecedentes Juegos, cada 4 años, se fue observando que era mayor la exigencia para las competencias y que era necesario cuidar a los atletas, hacerle su seguimiento tanto en el entrenamiento como en la competencia. Desarrollar estudios, profundizar en los aspectos fisiológicos, porque era también igual prudente realizar y conocer cómo estaba actuando la carga física, cuáles efectos
eran favorables y cuáles desfavorables en el organismo del atleta. La Federación Internacional de Medicina del Deporte, la FINS, por sus siglas en inglés, es un órgano del Comité Olímpico Internacional y organismo competente de la Organización Mundial de la Salud. De esta manera tenemos que en el campo de la medicina del deporte existen áreas fundamentales en las que se desarrolla. Una, la asistencia médico-deportiva. 2, el control médico del entrenamiento deportivo. Y 3, la investigación médico-deportiva. En cuanto a la asistencia médica deportiva, debemos considerar todos aquellos aspectos de la clínica para conocer el estado de salud de los deportistas. También evitar las lesiones y disminuir las posibilidades de afectación de la salud del deportista. Todo ello paralelamente en el proceso de progresivo de incrementación que hay de las cargas de ejercicio, de los entrenamientos para el logro de mayores resultados. De esta manera, hacer el examen clínico, hacer las evaluaciones de laboratorio, una cosa que es fundamental, que es la evaluación cardiovascular, haciendo electrocardiografía, haciendo ecocardiografía, conocer también cómo es la salud bucal. El atleta, el deportista, debe tener total salud bucal para mejor desenvolvimiento en sus trabajos en el campo y en su deporte. El control médico del entrenamiento tiene grandes objetivos en los que tenemos que considerar las influencias que tienen las cargas de entrenamiento en el trabajo de los deportistas, en la formación del deportista para alcanzar sus grandes resultados. Eso sería comprobar entonces el nivel de preparación mediante qué, de evaluaciones que realizamos en el laboratorio y en el campo. Conocer su estado físico, psíquico, su nivel técnico, y de esa manera, en forma integral, conocer cuál es en totalidad, en forma holística, la posibilidad de alcanzar sus mejores resultados en las competencias, con un estado de salud adecuado. Por ello, debemos vigilar su higiene y nutrición. Por otra parte, realizar la profilaxis de lesiones, la prevención de enfermedades en los procesos de entrenamiento y de competencia. Por supuesto, el tratamiento de alteraciones, ya cuando hay alguna lesión o alguna afectación de la salud del deportista, debemos tener en cuenta que debemos, una vez tratados los atletas, incorporarlo en forma progresiva a su entrenamiento habitual para no recaer en cuanto a lesiones y en cuanto a otras afectaciones de su funcionamiento orgánico. Es muy importante conocer cómo es el proceso de asimilación de la carga, cómo es la recuperación post-esfuerzo del deportista para conocer bien sus condiciones funcionales, sus condiciones físicas, cuál es la soportabilidad y recuperación a las cargas de entrenamiento. Para ello se realizan evaluaciones bioquímicas y funcionales posteriores y fisiológicas al esfuerzo físico. El control biomédico del entrenamiento deportivo es un control sistémico, porque son los procesos biológicos, la carga física, la carga biológica, que es respuesta a las cargas de entrenamiento. Para ello, nosotros contamos con la intervención de un equipo de salud que, además del médico, del psicólogo y del fisioterapeuta en los deportes de forma diaria, también nos asisten en los laboratorios y cuando se tenga necesidad de solicitar la interconsulta con otras áreas como la traumatología, como la neurología, como la cardiología y específicamente. Para este control biológico nosotros aplicamos
variables biomédicas, tanto en las pruebas médicas de laboratorio como en las pruebas médicas de terreno. En las pruebas médicas de laboratorio se realizan mayormente las pruebas de esfuerzo, máxima, submáxima, bien sea en estera rodante, bien sea en cicloergómetro, remoergómetro, con lo que cuenten los laboratorios en los diversos centros de medicina del deporte en los países. Se realizan las pruebas de mediciones de condiciones aeróbicas, del estado de condición aeróbica, pero también de las condiciones anaeróbicas. Por eso, como pruebas de Wingate, pruebas de saltimetría, la dinamometría, entre otras. Y en el terreno, tenemos como fundamental la aplicación de mediciones, sobre todo cuando se realizan las pruebas pedagógicas, medir pruebas que son fisiológicas y pruebas que son bioquímicas, como las que aparecen en la gráfica. Acá en la imagen podemos observar a un antropólogo realizando las mediciones sinantropométricas o quinantropométricas para determinar la composición corporal, el somatotipo y algunos índices que son importantes en el desarrollo, la morfología de los deportistas. Mostramos acá un ejemplo de un seguimiento en cuanto a la composición corporal de una atleta femenina menos 78 kilogramos, en la que previo a la competencia fundamental Panamericano de 2019 presentaba un peso, un porcentaje de grasa muy por encima a lo que realmente debe tener un atleta de esta categoría. De manera que ya en etapa precompetitiva, ya para la competencia, alcanzó su peso ideal y un porcentaje de grasa que no disminuyó lo suficiente para lograr un desarrollo morfológico más adecuado. Su AKS en 1.3. Y luego de dos meses después de la competencia, otra vez obtiene ganancia en peso, sube su porcentaje de grasa, aunque se mantiene el AKS. Lo que significa que esta atleta debería tener un mayor control en su desarrollo morfológico, por cuanto ya en noviembre de 2019 se encontraba en la ruta de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. En la gráfica observamos dos atletas de judo también, Enriquelis Barrios y Sergio Mateis, quienes en el Gran Slam de Tokio tuvieron que disminuir de peso. Observamos a Sergio Mateis con un menú al frente, con una actitud realmente bastante desanimada, lo que esto afecta su estado psíquico para la competencia. En este sentido, es importante destacar la importancia que tiene la nutrición en el seguimiento, sobre todo de los deportes de combate, en el control de peso de los atletas. Observamos aquí, estos son los atletas, los mismos atletas de judo, en el caso de Enriquelis Barrios, que tenía un peso muy superior a su peso de competencia, ya en etapa precompetitiva, pero que además con una estatura de 1,73 y un peso ya de 64,2 por debajo de su peso ideal, aún tenía que disminuir más cantidad de peso para llegar al peso de la categoría. Igual compañero Matei con 3 kilogramos de peso mayor. Observamos acá a Enriquelis Barrios, una vez que se le recomendó a los entrenadores que debía hacer subida de peso de categoría de menos 57 a menos 63, y esta atleta mejoró su rendimiento notablemente, obteniendo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Las pruebas de laboratorio. Importante considerar también, además de las que ya algunas que hemos mencionado, las pruebas bioquímicas.
las mediciones de ácido láctico, que es la que mayormente se toma en estas mediciones, en estas evaluaciones bioquímicas. Que también, además de la prueba del laboratorio, la podemos realizar en concentración. Este es un equipo, un Reflotron, un equipo que es bastante versátil por cuanto nos permite medir variables bioquímicas, además del ácido láctico, urea, ácido úrico, creatinina, etcétera. También algunos parámetros sanguíneos. Aquí observamos a la atleta Stephanie Hernández realizando una prueba incremental de intensidad cada vez mayor de estera rodante. Las mismas pueden ser utilizadas en el cicloergómetro y ella está realizando esta prueba para comprobar su capacidad de consumo de oxígeno. Es una prueba indirecta, pero que también estas pruebas se pueden realizar de manera directa con mascarilla utilizando un analizador metabólico en donde además de variables respiratorias podamos medir también variables cardiológicas como electrocardiografía y pruebas y análisis metabólico midiendo también el ácido láctico tomando la muestra de la yema de los dedos. Esta prueba se realizó en el Instituto Nacional de Deporte de Caracas, se hizo en el estera por cuanto había dificultad de utilizar el cicloergómetro motivado a que se encontraba en reparación. La misma atleta, Stephanie Hernández, realizando pruebas de dinamometría, en este caso, la fuerza prensil de la mano, se realiza de ambos lados. Una atleta paralímpica, Sol Roja, 400 metros, quien ganó medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, realizando saltimetría, importante también para medir la potencia muscular, sobre todo de los miembros inferiores. En este deporte es importante la potencia muscular total, pero específicamente la de los miembros inferiores. En cuanto a la psicología del deporte, fundamental, la preparación psicológica del deportista. Una prueba, un campeonato, la puede definir no tan solo el estado físico, las condiciones físicas, las condiciones funcionales, técnico-tácticas del deportista. Es fundamental la parte psíquica, cómo se encuentra, qué estado de psíquico presenta el atleta para ganar la competencia. Es lo que puede definir una medalla de bronce, de plata o de oro. Pero además de hacer las pruebas en el laboratorio, en la consulta, es fundamental el acompañamiento del psicólogo en los entrenamientos y competencias, porque es allí donde se va a observar el comportamiento del atleta, las vicisitudes que puede tener, los desánimos que puede tener el atleta, la voluntad para entrenar, las ganas de voluntad, y eso va a ayudar, por supuesto, a mejorar el rendimiento del atleta. Observamos en las láminas diferentes posiciones en cuanto, o representaciones, en cuanto a aspectos que tienen que ver con la profilaxis y la rehabilitación, como de la fisioterapia en el alto rendimiento. Observamos en la primera lámina al lado superior izquierdo, está realizando masaje recuperante. En el lado derecho observamos la colocación de vendaje funcional neuromuscular para la recuperación también de los atletas, aliviar las molestias, sobre todo de tipo muscular. La recuperación con hidroterapia, en este caso un atleta, Carlos Claverier, de natación, pecho específicamente, multimedallista en Juegos Juveniles, 100, 50 y 200 metros, natación, pecho.
Y la atleta Yurubi Alicar es atleta del softball de Venezuela, quien era segunda base, con muy buenos resultados, una muy buena bateadora, quien aquí realiza, junto con la médico fisiatra, su rehabilitación luego de una artroscopia de rodilla. Ahora, cuando nos referimos a las pruebas de terreno para la determinación del estado funcional de los deportistas, es importante estas pruebas, sobre todo las pruebas pedagógicas que planifique el entrenador para nosotros en la medicina del deporte poder aplicar las pruebas fisiológicas y bioquímicas y las mediciones de estas variables y con reconocer cómo es el estado funcional y metabólico de los atletas. Esto en el Instituto Nacional de Deporte, Velódromo Teo Capriles, la selección de pista de Venezuela. El compañero Marco Falcón, atleta paralímpico, judo, menos 66, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Londres 2012, acompañado de su entrenador, Ovidio Almeida. En las pruebas de terreno, ¿qué consideraciones se deben tener? Uno, el deporte al cual se va a realizar los atletas que se le va a realizar la evaluación. Conocer la categoría, la modalidad deportiva. ¿En qué etapa de preparación se encuentran? General, específica, precompetitiva. ¿Qué intensidad de carga tiene el microciclo que se está evaluando? Y la hora de la prueba. Esto es fundamental para el seguimiento, sobre todo en las investigaciones longitudinales, en las que podamos considerar cuál ha sido la evolución del atleta luego de aplicar en un tiempo determinado las cargas de entrenamiento y decir al entrenador, está bien dirigida, estás cumpliendo, te estás logrando el objetivo, o debes modificar algo de tu planificación para que logres el objetivo que tú quieres. En cuanto a las variables a estudiar, bueno, variables fisiológicas, variables bioquímicas, frecuencia cardíaca, presión arterial, las variables bioquímicas, ácido láctico, etcétera, etcétera. Ahora, estas variables, sobre todo las variables bioquímicas, ¿en qué momentos vas a tomar las muestras? Previo a la realización de la prueba, durante la prueba o posterior a la prueba. Las evaluaciones del sistema energético. ¿Qué estamos midiendo? Las condiciones aeróbicas. Estamos haciendo pruebas, se está utilizando el metabolismo anaeróbico láctico. La prueba que se está midiendo, de acuerdo a los resultados bioquímicos, corresponde al desarrollo o está erogando el metabolismo energético aláctico. Y sobre todo es importantísimo los aspectos de recuperación del pulso posterior a las cargas físicas de entrenamiento. Bien importante para conocer la condición física en que se encuentran los atletas. Entonces, es importante aplicar los métodos científicos. ¿Por qué? Porque además de diagnosticar, de poder hacer el seguimiento a los atletas, nos va a permitir pronosticar el resultado competitivo. Por supuesto, es una herramienta, es una forma de nosotros, en el control biomédico del entrenamiento, medir las cargas. Y de eso le va a servir al entrenador para conocer el estado funcional en determinado momento de sus atletas. Sí, sirve para hacer el seguimiento, como ya lo hemos dicho, medir parámetros que son parámetros fundamentales en la evaluación de la preparación de los atletas. Y por otra parte, que es fundamental en la parte médica, es la conservación de la salud del deportista. Por supuesto, logrando
cada vez resultados mayores, elevar el resultado de los competitivos de los atletas. En este sentido, el médico del deporte, luego de haber realizado un conjunto de estudios, de mediciones, de evaluaciones, de parámetros morfofuncionales y metabólicos, podrá hacer un análisis integral de la salud y el estado morfofuncional del atleta, analizando cada una de esas pruebas, llevando una historia clínica ordenada con las evaluaciones cada vez sucesivas en la que podamos ver cómo ha respondido a las cargas de entrenamiento. Realizando la interpretación de todos estos resultados e integrando los mismos, nosotros, como médico del deporte, en materia del control biomédico del entrenamiento, se podrá realizar las recomendaciones a los entrenadores, al cuerpo técnico, y vamos entonces a emitir el informe médico del deportista. Por ello, el médico del deporte tiene que conocer a profundidad la fisiología del esfuerzo, la bioquímica del deporte y la metodología del entrenamiento, porque tenemos que saber cómo son los métodos y cuál es el plan de entrenamiento que se lleva para nosotros poder programar todo este trabajo en una forma integral. Por último, quiero referirme un poco en cuanto a la parte de investigación médica deportiva. Existen líneas de investigación. Entre otras, yo traigo como ejemplo la siguiente: la fisiología del esfuerzo y sus aspectos metabólicos del ejercicio físico, y también la parte psicológica que hay que evaluar. El control biomédico del entrenamiento y el alto rendimiento puede ser otra línea de investigación. La prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las lesiones deportivas. Un aspecto fundamental, la nutrición del deportista. Y, por lo que vimos ya en los ejemplos anteriores, el control de peso, sobre todo en aquellos deportes que son de combate o de categoría de peso. La promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. El estudio de la actividad, de la práctica deportiva sistemática, de actividad física y la calidad de vida en la tercera edad. Un aspecto importante también que nosotros debemos cuidar, que es el uso de la medicación y de ergogénicos, los cuales deben estar libres de sustancias prohibidas. Y este es un tema importante también de estudio y de investigación y de análisis. Los aspectos de educación y de qué piensa el deportista en cuanto al dopaje en el deporte de alto rendimiento. No aparece aquí, pero creo que es importante resaltar y mencionar la investigación en los deportes de discapacidad, el deporte adaptado, en los cuales se hacen muy pocos estudios y particularmente en Venezuela nosotros hemos tenido valiosos resultados en competencias internacionales, competencias mundiales y competencias olímpicas. Esto es lo que nos encanta a nosotros mostrar, un atleta sonriente, satisfecho de su actuación. Rubén Limardo, campeón olímpico Londres 2012 en los Juegos en esgrima, en la modalidad de espada. Muestra esa sonrisa, ya que en el Campeonato Mundial de Vancouver, realizado este mismo año, 2020, logra su participación, su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nuestra campeona mundial, Yulimar Rojas, mostrando
nuestra bandera y esa sonrisa también de satisfacción. Yulimar Rojas es una atleta excelente, una atleta, un talento deportivo impresionante, y en el salto triple, donde ha logrado el oro en Campeonato Panamericano 2019, en el Campeonato Mundial de Doha, Qatar, oro con una marca de 15.37 metros en el salto triple, y en los Juegos, rompiendo el récord mundial de salto triple en indoor 2020 con una marca de 15.43 metros. Con esto cierro mi intervención agradeciendo a la organización de estos seminarios mi participación y el poder llevar el conocimiento en cuanto a la medicina del deporte se refiere. No sin antes expresarle, además de que deben ustedes ahora formular algunas preguntas y que yo estoy a bien responder si están dentro de mis posibilidades. Por su atención, muchísimas gracias.